Sean todos bienvenidos a este último día de la Feria del Libro 2025, Palabras que Unen, organizado en el Espacio Cultural Julio Leparc a través de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. Nos encontramos en la sala Armando Tejada Gómez para la presentación del libro Homenaje a Cataluña de George Orwell, presentando a Fabiana Gracelli, a Marcos Miranda Faila. Los dejamos con el presentador principal, Iván Staller. Buenas tardes, ante todo, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría presentar a Marcos y presentar un poquito a Fabi. Estamos en la presentación de Homenaje a Cataluña, un clásico de Orwell, quizás no tan destacado como sus otros textos, ¿sí? Que nos relata una crónica en primera persona de la Barcelona revolucionaria entre 1936 y 1937. ¿Sí? En particular, la oportunidad de esta edición tiene que ver con una situación mundial atravesada por guerras, atravesada por grandes conflictos, por el fascismo, ¿no? Que tan bien retratada está en esta pieza literaria. Bueno, como les decía, el comentario del texto va a estar a cargo de Marcos Miranda Failá, que es oriundo de Santiago del Estero y residente en Mendoza. Es estudiante avanzado de la licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Es diplomado en enseñanza de lengua quichua por la UNJU, por la Universidad Nacional de Jujuy, y sus campos de interés incluyen los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, preocupado por las formas de existencia de las lenguas indígenas y las formas de expresión de los pueblos oprimidos, sus modulaciones y reconfiguraciones actuales. Junto a la Asamblea Interfacultades participó de movilizaciones y tomas que terminaron con la derrota del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y es parte de la agrupación Pan y Rosas, junto a quienes pelea contra el oscurantismo patriarcal que imponen las autoridades dentro de su facultad. Fabiana Gracelli es científica social, profesora y escritora, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigadora adjunta de CONICET y profesora titular de la Cátedra Teoría Literaria y Literatura Hispanoamericana de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha producido trabajos sobre memorias sociales, narrativas testimoniales, sociología de la literatura y estudios feministas centrados en experiencias políticas de mujeres. Activista de las letras y entusiasta de los encuentros literarios, también escribe poesía. En el año 2022 publicó el fanzine Eso que se hace de a dos, en coautoría con Sofía del Carmen, y en 2023 el libro Andar la Noche, ambos editados por Garúa Editorial. Para cerrar, esta edición es una edición económica, en primer lugar, que tiene por objeto llegar a las juventudes, llegar al amplio público en general, y repone el texto original, ¿sí? En general era un texto que no circulaba, que circulaba de algún modo adulterado por intenciones políticas, como van a poder comentar bien los compañeros, así que esa es otra novedad, una traducción revisada, un texto que repone el original a una edición económica para pensar un presente sin dudas que nos interpela desde este texto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Los dejo con Marcos. Bueno, primero que nada, muchas gracias al compañero Iván por la presentación, a Fabi aquí por la presencia y la posibilidad del diálogo. También agradecerles a los que están presentes. Antes de entrar de lleno con el libro y el mundo orwelliano, también me interesa agradecer a los compañeros de Ediciones IPS que hicieron posible este trabajo, ¿no? Que sirve tanto para la literatura como para insertarse también como parte de la historia, ¿no? O sea, como un documento histórico muy valioso para entender el proceso revolucionario de la España de los años 30. El libro tiene también ilustraciones de compañeros de contraimagen, que están muy buenas, que están saliendo ahí atrás mientras hablo. Bueno, nada, me parece, estoy muy contento de estar aquí, primero que nada estoy un poco nervioso, como pueden ver. Soy estudiante de la carrera de Letras, en una facultad, como decía mi compañero, donde reina el oscurantismo y las ideologías políticas
que nos meten en nuestros planes de estudio de la Iglesia Católica, de la parte más de derecha, ¿no? Del Opus Dei, de la mano de las autoridades de la facultad, que inclusive censuran a nuestros docentes cuando se atreven a hablar, salirse, ¿no? de este plan, hablar de feminismo, hablar de la violencia de género, hablar de condenando el genocidio en Gaza. Bueno, toda mi solidaridad con los docentes que han sido censurados y perseguidos. Bueno, nada de esto, y me pone contento saber que no estoy solo, que soy parte de una juventud que se está plantando en contra de eso, que vamos a seguir adentro de la facultad, que vamos a seguir diciendo y vamos a seguir hablando de feminismo porque somos feministas, porque somos zurdos, porque somos maricas, porque somos lesbianas, y vamos a seguir plantándonos contra estas ideologías que nos oprimen. Porque lo más importante para ser zurdo, como dice la compañera Bregman, es incomodar. El que no incomoda no es zurdo, ¿no? Primero, antes de entrar de lleno al libro, también es importante hablar del autor. ¿Quién fue Orwell, no? Y por qué rescatarlo y ponerlo además dentro de nuestra tradición revolucionaria. Su nombre verdadero fue Eric Arthur Blair, que decidió cambiárselo, como ya vamos a ver después, primero para no manchar el nombre de su familia, pero después para alejarse inclusive de eso y desterrar esa herencia. Él nace en 1903 en Motihari, en la India, que en ese momento era colonia británica, y viene de una familia con una tradición fuertemente militar, donde su padre era servicial, ¿no? al colonialismo británico. Y en esas idas y venidas, ¿no? entre la India e Inglaterra, él puede estudiar becado en la Universidad de Eton, en Inglaterra, donde, se siente bastante ajeno, ¿no? al mundo elitista de la facultad, y termina también rechazando un poco, le va bastante mal por las notas que reciben, no le posibilitan seguir estudiando, no le vuelven a dar la beca, no podía costearse, ¿no? una carrera universitaria. Entonces, por presiones familiares, por esta tradición fuerte, ¿no? También patriarcal, es que se va en 1922 a Birmania a servir en la policía imperial, lo que para él significó una experiencia traumática primero que nada, donde tuvo tareas más que nada organizativas, pero pudo ver de cerca lo que produce el imperialismo en las personas indígenas, ¿no? de la zona, y sale bastante horrorizado, pero de ahí despierta también su sensibilidad por los sectores oprimidos, ¿no? los pueblos oprimidos. Para mí esto también es como una especie de quiebre, ¿no? Él en 1927 sale de la policía, rompe con esa tradición y se vuelve a Inglaterra a vivir en barrios industriales del norte de Inglaterra, en una zona donde se estaba produciendo una fuerte industrialización, pero que esa industrialización que venía de la mano de promesas de mejorías para las grandes mayorías, lo único que trae es pobreza, y él lo puede ver con sus propios ojos, ¿no? En un barrio obrero, donde también había una gran cantidad de masa de desocupados, ¿no? Y esto es lo que lo empieza a acercar a él a las ideologías de izquierda, ¿no? A formar de a poco una tradición más cercana a las ideas del socialismo. Estas experiencias son las que, lo hacen escribir en 1934, Los días en Birmania, ¿no? Y en 1937, El camino a William Pierre. En este acercamiento, ¿no? a las ideas de izquierda, él se va a acercar
al Partido Laborista Independiente, que era una fracción del Partido Laborista tradicional británico, que rompe por izquierda, ¿no? Que tenía vínculos con el POUM por ser parte del Centro Marxista Revolucionario Internacional, ¿no? Y es así entonces que, bueno, llegamos primero que nada quiero decir que para mí esa es una primera etapa, ¿no? de la literatura de Orwell, de su vida y de su narrativa, que van mucho de la mano. Entonces, bueno, luego él viaja a España en 1936 para luchar contra el fascismo, ¿no? Al menos eso en un principio es lo que él esperaba. Y cuando uno piensa en luchar, generalmente piensa en enfrentamientos violentos, ¿no? Cuerpo a cuerpo, y se encuentra con una realidad muy distinta. Cuando llega a Barcelona, lo que se encuentra es quizás mucho mejor de lo que había imaginado. Es la primera vez que pisa un suelo, una ciudad donde el proletariado, donde la clase trabajadora había tomado el poder, donde en muy poco tiempo se había solucionado el tema de la vivienda, no había gente viviendo en las calles, los prostíbulos, muchos habían cerrado, bueno, también la industria, ¿no? Se había nacionalizado en gran parte, también se habían expropiado los terrenos de los terratenientes, y el transporte y la comunicación también estaban en manos de la clase trabajadora. Es lo que más destaca de esta sociedad con la que se encuentra es el carácter igualitario, ¿no? Él lo llama así, el igualitarismo de esta sociedad, y que se manifiesta también en las milicias del POUM, del Partido Obrero para la Unificación Marxista, donde al partido al que él va a militar, ¿no? Que nunca se termina igual afiliando, o sea, nunca es parte plena, y es bastante crítico, de hecho, del mismo. En los cuarteles Lenin él también ve que se daba esa sociedad igualitaria. Quiero leerles una cita del libro que me parece muy importante para entender esto. Dice: se daba por sentado que las órdenes debían obedecerse, pero también que una orden se daba de camarada a camarada, y no de superior a inferior. Había oficiales con y sin mando, pero no un escalón debe ser militar en el sentido usual. No había ni distintivo ni galones, ni taconazos ni saludos reglamentarios. Dentro de las milicias se intentó crear una especie de modelo provisional de la sociedad sin clases. Desde luego, no existía una perfecta igualdad, pero era lo más aproximado a ella que yo había conocido o que hubiera esperado, que me hubiera parecido concebible en un tiempo de guerra. Bueno, este carácter igualitario, a mí quiero detenerme en un elemento que él señala, que me parece inclusive que podría servir para estudios, ¿no? Alrededor de este tema, es que ese igualitarismo se daba en distintas capas de la sociedad, ¿no? Se había abolido de algún modo, o eso es lo que él pensaba, no era tan así, pero la cultura burguesa, por ejemplo, se habían abolido las propinas, los tratos desiguales, por ejemplo, con los trabajadores, ¿no? Que te prestan servicios en los bares, etc. Y donde también eso se había manifestado en el lenguaje, en lo que él después va a llamar formas revolucionarias del lenguaje, que me parece inclusive bastante actual con respecto, no sé, a los debates, obviamente con las diferencias que puede existir, pero también con el lenguaje inclusivo y con, digamos, las experiencias de nuestras intervenciones políticas sobre el lenguaje, ¿no? Me parece un campo muy interesante también para debatir. Él se va entonces a las trincheras de las sierras de Alcubierre, en Cataluña, donde, bueno, narra una vida que es bastante dura, ¿no? No tiene un afán de hacer bello lo imposible de hacer bello, ¿no? Él narra muertes absurdas, por ejemplo, por balas perdidas. Muchas de las muertes de los milicianos eran justamente por el mal estado en el que tenían los fusiles.
y por la propia torpeza, que él llama la torpeza española, porque era un pueblo que no estaba educado, ¿no? en el uso de las armas, y tampoco tenía armas de calidad. Y él le dedica muchas páginas, muchísimas, a algo que para mí se constituye en un tópico quizás del libro, que es el hastío que le produce las trincheras. Pero a la vez, ¿no? que para mí rinde inclusive homenaje a ese hastío, o sea, al hastío, a la suciedad, al barro, a los piojos que había en las trincheras, lo que me parece también destacable como trabajador de la literatura, ¿no? O sea, no quedarse con lo fácil de narrar o lo fácil de homenajear. También él ve en eso, luego va a tomar partido, en el capítulo 11, que es el capítulo que generalmente se censuraba o se lo dejaba como un anexo al final, que ese era el camino, digamos, a la victoria. Entonces esa conclusión que él va sacando me parece muy importante, porque cuando él llega a Cataluña había un desconocimiento total de la lucha política que había, ¿no? Y la va aprendiendo ahí en las trincheras, en la ciudad y en el combate. Ese camino a la victoria que él dice es deshecho por la traición del Frente Popular, que estaba integrado por el Partido Comunista, que ya respondía a las órdenes de Moscú, que utilizaba la policía para perseguir a los militantes anarquistas y del POUM, y que se va introduciendo como un elemento, lo maneja como, también me parece un tópico quizás, como un elemento invasor, ¿no? Que va tomando ese orden que parecía un desorden en un principio, pero que al final resulta no serlo. El gobierno de la República ordena el desarme de las milicias, para dejar pasar al ejército popular, ¿no? Y a la policía también del gobierno nacional, para dejar en manos de ellos, digamos, las trincheras, ¿no? Algo contra lo que los trabajadores, tanto del POUM como de la CNT, se van a oponer. Hay un evento que es bastante importante, que es la toma de la central de comunicaciones por parte del Partido Comunista, del PSUC en Barcelona. Y bueno, a partir de ahí es que mandan a los trabajadores a volver a las ciudades y dejar las trincheras. Y ellos se niegan, ¿no? Y le disparan en señal de protesta a las telecomunicaciones. Se producen enfrentamientos en las ciudades a partir de eso, entre la CNT y el POUM contra el Ejército Popular, donde Orwell rápidamente toma partido, dice que no necesita mucho para saber si de un lado está la policía y del otro lado hay un trabajador, no tiene dudas de qué lado tiene que estar. El POUM es proscripto, junto a esa proscripción también llega una cantidad de propaganda, ¿no? Donde se los acusa de los actos más terribles, de traicionar a la revolución. Se les coloca el nombre de trotskofascistas, en concordancia con lo que venía bajando el gobierno de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, igual no me voy a poder desarrollar mucho en esto. Hay un libro disponible en ediciones IPS que es de León Trotsky, donde cuenta más en profundidad todo esto, que se llama La victoria era posible, escrito sobre la Revolución Española. A mí, yo quiero rescatar esa toma de posición de Orwell, donde en un principio, cuando llega a España, narra una guerra absurda de siglas. Dice, España se había convertido en un absurdo de guerras de siglas, ¿no? Sin poder entender, digamos, qué significaba eso, la cantidad de partidos y de divisiones. Y de ese pensamiento rudimentario, con la experiencia y el aprendizaje en pleno conflicto, es que va a tomar posición y va a llegar a la conclusión
de que la diferencia entre una sigla y otra sigla podría significar también la diferencia entre vencer o no vencer. Nada, me parece muy interesante como la literatura esta como testimonial, ¿no? Como no un testimonio esto solamente de lo fácil, de lo bello, ¿no? Sino que tiene momentos de gloria, que tiene momentos de hastío y que eso también es fundamental homenajearlo, ¿no? Eso es lo que decimos. Bueno, sí, voy a seguir, voy a tomar esto que dice el compañero, ¿no? Esto de cómo hay textos literarios que se organizan en torno a una figura que es lo que hemos llamado históricamente la figura del testigo, sobre lo que hay ríos de producción académica, militante, sobre qué significa ser testigo en un proceso histórico, sobre todo en un proceso donde hay violencia represiva, donde bueno, hay terrorismo de Estado, hay distintos escenarios donde el testigo, el sobreviviente, da cuenta de esa experiencia y lo pone en el orden del discurso, eligiendo estas textualidades que tienen que ver con la crónica, que tienen que ver con los textos en primera persona, ¿no? Entonces, me parece que yo quiero rescatar, ¿no?, la gestualidad política de editar un texto como este, que es un texto que, si uno lo piensa en la constelación de la producción de George Orwell, es un satélite en el sentido de que no está anclado en la ficción, pero que plantea una dialéctica que a mí me parece muy importante para pensar la ideología y los procesos sociales, la cultura y la guerra de y la lucha de clases, la literatura y la sociedad, y todos esos binomios, ¿no?, que son obsesiones para muchos de nosotros y muchas de nosotras, y que siguen siendo preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué poner a circular un texto y no otro en una determinada coordenada histórica? ¿Por qué tomar un texto, editarlo? Y acá quiero decir algo, porque bueno, hay cosas que no me puedo callar, la verdad. Me parece que este texto, que tiene una edición hermosa, que tiene una curaduría, ¿no?, que implica todo un trabajo con incluso archivo, bueno, me parece una belleza que cueste 15.000 pesos y que el premio del certamen Vendimia cueste 27, ¿no? Bueno, me parece que hay algo para preguntarse si una organización política de izquierda, que para nada está apoyada sobre todo por el gobierno de turno, puede poner a disposición de la población y poner a circular un texto a 15.000 pesos y Cultura de la provincia tiene que venderlo a casi 30. Bueno, ahora estoy tranquila. Entonces, dicho esto, me parece que estos textos, ¿no?, volviendo, ¿no?, a esta literatura que se ancla en la figura del testigo, del que ve un proceso y elige contarlo en estas textualidades que no son la ficción, sino que son esas formas de poner una experiencia en el discurso que están organizadas o configuradas a partir de una tensión entre lo factual, vamos a decir, y lo testimonial. Hay algo allí
que sucede en el ámbito de la historia, en un escenario histórico, y hay una subjetividad que entra en contacto con eso, que no lo ve desde afuera, sino que forma parte de ese proceso y decide contarlo. Y allí se juega algo que para mí es muy importante a la hora de articular una experiencia política desde el discurso literario, que es esto que sucede, ¿no?, de cómo vemos que todo discurso no es otra cosa que una contradicción, una tensión constante entre lo subjetivo y lo colectivo. Es decir, no se puede contar nunca desde un yo desgarrado de la situación social. O sea, se puede, a través de una serie de procedimientos, intentar mostrar eso como que eso es así, pero la historia se escurre en la palabra, en cualquier enunciado, ¿no? Y estos textos, justamente, lejos de querer borrar, ¿no?, eso que es constitutivo de la historia, que son las palabras que surgen en un determinado momento político, los discursos que circulan en el medio de los conflictos sociales, lejos de borrarla, la exhibe, ¿no? La exhibe. Es como si exhibiéramos las costuras, la hechura de ese texto, ¿no? Y lejos de borrar, y lejos de plantearlo como una especie de sacralización aurática, ¿no? Esto sucede, este texto sobrevuela la historia. No, lo que muestra es cómo eso que realmente sucede en cualquier lenguaje, cualquier texto, que es que el texto está embarrado en la historia, aun cuando lo intente ocultar, ¿no? Y lo otro que me parecía interesante decir de la gestualidad de editar este texto, la gestualidad política, como les decía, es que nos trae de nuevo esta pregunta entre la literatura y el archivo, porque la literatura, o sea, cuando uno edita un texto, se pone en relación con el archivo cultural, es decir, seleccionar un texto, exhumarlo, ¿no?, y volver a ponerlo en circulación, es básicamente una operación política. Es una operación de lectura que implica una operación política, ¿sí? Editar, exhumar un texto, reeditarlo, implica un modo de leer que, como decía Josefina Luzmer, todo modo de leer es una política de lectura, es decir, leer un texto y decir determinada cosa de ese texto es instaurar una política de lectura sobre un determinado texto. Entonces, hacer esta edición crítica y que surja de una lectura colectiva y que se ponga a rodar en la discursividad social en un momento en que tenemos que enfrentar el fascismo en Argentina y a nivel mundial, bueno, es una posición antifascista, ¿no? No da lo mismo editar este texto de Orwell que cualquier otro. Y esas operaciones de exhumaciones, ¿no?, esto de desenterrar lo que había sido leído en algún momento y luego olvidado, reponer el texto que digamos que nuestros enemigos políticos cercenan para que determinadas versiones de la historia queden silenciadas. Bueno, también es una forma de construir hegemonía política, ¿sí? Y a mí me interesa cómo esto es una intervención en la historia también. Es una intervención en este momento de la historia, porque esta cosa berreta, ¿no?, que dice esta manga, esta runfla que nos gobierna, ¿no?, de la batalla cultural, esa expresión tan imbécil, ¿no?, de la batalla cultural, cuando en realidad no, de lo que se trata es de la lucha de clases. No hay ninguna batalla cultural ahí, sino lo que hay es un conflicto sobre el cual cualquier sociedad se constituye,
y lo que hay es discursos que surgen de cómo nos explicamos ese conflicto, qué nos decimos a nosotros mismos de ese conflicto. Entonces, este texto también, ¿no? que además tiene la forma de la crónica, todas estas textualidades que se fugan de la ficción y que instauran una especie de un yo-nosotros para dar cuenta de una experiencia histórica, y a lo que, bueno, los académicos le hemos buscado un nombre, que es esto, literatura testimonial o literatura factual. Más allá del nombre, es interesante lo que el texto hace en sus efectos, ¿no? Que es esto de cómo las crónicas de este tipo, ¿no? Esto de contar que pasa en la trinchera de una guerra civil, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, o como hemos visto por estos días, los que fueron liberados de la flotilla Azumud, contando qué es lo que vieron en la cárcel, y podemos nombrar muchísimos otros ejemplos. En la Argentina tenemos todos los sobrevivientes de la última dictadura, ¿no? Entonces, pero lo que me interesa rescatar de esto es que son textos que articulan lo urgente, ¿sí? Es esa palabra que dice aquello que no puede esperar, ¿no? Porque es una palabra que pone en juego una denuncia. Audre Lorde, por ejemplo, por traer una autora feminista, a esta urgencia le llama supervivencia, ¿no? Fíjense cómo pareciera que la literatura es algo de los momentos de ocio y de tiempo libre, pero para el proletariado no. En la noche de los proletarios, como dice Rancière, la literatura es eso que hay que decir, ¿no? En los tiempos que nos quedan entre trabajar y luchar. Y esto de la poesía no es un lujo, que dice Audre Lorde, es una apuesta en ese sentido, ¿sí? Estos textos, estas crónicas, muestran cómo la literatura ha servido históricamente para denunciar las violencias contra los oprimidos, y se trata de una cosa de supervivencia para muchos de nosotros. No se trata de juegos, digamos, de un trabajo lúdico con el lenguaje en los tiempos libres. Las clases populares a la literatura la han empuñado como un arma, ¿sí? La han empuñado como una herramienta para luchar. Y este texto es un ejemplo de eso. Y ya para ir cerrando, me interesaba hacer una relación con, bueno, ustedes saben que yo trabajo teoría feminista, ¿no? Entonces, hay un librito que se llama, de Úrsula Le Guin, que se llama La bolsa de la ficción, y una de las ediciones de ese libro tiene un texto de la Donna Haraway, es decir, una introducción que le hace ella, donde ella hace una pregunta que a mí me parece que es una pregunta tan importante en estos tiempos, ¿no? Que es, ella pregunta, ¿cuáles son las historias que tenemos que contar para oponernos a la violencia de los mortíferos? ¿Sí? Es decir, más allá de todas las acciones que hacemos para enfrentar esa devastación que significa este capitalismo descompuesto, bueno, ¿qué historias tenemos que contar para oponer a esos relatos de la muerte y de la crueldad unos relatos que hablan de un buen vivir y un buen morir, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hay que disputar también lo que significa el concepto de vida en un momento de la historia donde claramente, ya sin ningún maquillaje ni disfraz, los que se creen dueños de todas las cosas nos dicen qué vidas valen y qué vidas no, ¿sí? A mí me
parece que esta exhumación de este texto es, y con esto quiero cerrar, es una operación benjaminiana cuando Benjamin dice cuál es la tarea del historiador revolucionario, ¿no? Y él dice esta frase que es maravillosa, ¿no? Que dice: articular el pasado históricamente no significa recordarlo tal como fue, sino apresar tal como relampaguea en un instante de peligro, ¿sí? Estamos en un instante de peligro. Tenemos que elegir qué historias contar de buenos vivires y de buenos morires contra el relato y la violencia de los mortíferos. Bueno, muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Fabi. Queríamos invitarles, nos queda un ratito para intercambiar, para comentarios en general sobre el texto, sobre las intervenciones de los compañeros, sobre todo lo que han aludido, ¿no? Metafóricamente también con rendirle homenaje hoy a la flotilla, a Gaza, con esos juegos de sentido, ¿no? Que nos proponemos en instancias como estas. Así que queda abierta la lista. Comenten. Primero que nada les quiero decir, yo sé que probablemente haya gente acá que ha sido estudiante, no los veo, hoy no las veo, pero ahí, hay alguna, y por ahí yo muchas veces digo las mismas cosas, no solamente porque, o sea, un poco porque soy obsesiva de algunas ideas, y otro poco porque estoy convencida. Entonces por ahí me da cosa de que hay gente que escucha muchas veces lo mismo. Bueno. No vemos nada nosotros. Así que pregunten sin problema porque no los vemos. O si quieren acotar. O si nos quieren comentar algo, claro. Va a levantar una mano. Dios. Yo simplemente, bueno, re emocionada, agradecer este libro, agradecer esta presencia en la Feria del Libro de homenaje a Cataluña y aguante Palestina y vamos para adelante. ¿Alguien más había levantado algo? Yo quería plantear una diferencia con lo que ustedes decían sobre que es estúpida lo que dice Milei cuando dice que hay una batalla cultural, que ahí que en realidad lo que hay es la guerra de clases, la lucha de clases. Yo no creo que él sea estúpido ni el dicho sea estúpido, porque cuando él dice que hay una batalla cultural es romper una cultura que nosotros mantenemos, que es la solidaridad entre la clase trabajadora. Él quiere retrasar eso y cambiar la perspectiva y de que la gente, el trabajador, sea más individual y pelear por sí mismo y no pelear en un colectivo. Yo creo que por eso, no te lo va a decir así Milei, pero esa es la batalla cultural que él quiere plantear y dar. No es que sea como... Sí, yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de esto que plantea, que es lo que quiere, es lo que intenta hacer Milei. Si algo como eso puede ser repuesto, ¿no? O sea, bueno, o sea, en el sentido de si es Milei o quién es, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que yo me refería es a que ese concepto, la batalla cultural, se lo inventaron Laje, todos esos tipos, ¿viste? Y en realidad, a mí, yo creo que hay que disputar esos conceptos en el sentido de que estos chabones leyeron a Gramsci, ¿no? Lo interpretaron para ellos y hacen con un reduccionismo que a mí realmente me da ganas de prender fuego todo,
hacen esto de te hablan de la batalla cultural, ¿no? Como si estuvieran inventando una cosa. Y yo creo que hay que disputarles también las palabras, o sea, hay que disputarles la libertad, o sea, qué sé yo, por ejemplo, el otro día hablábamos con unas compañeras. Las feministas dijimos nuestro cuerpo, nuestra decisión, y estos ordinarios dicen nuestros dólares, nuestra decisión, ¿no? Para mí, esa batalla cultural que para ellos es un grupo de trolls a sueldo en la Casa Rosada de manos de Caputo, hay que decirle, eso no es una batalla cultural, eso es hostigamiento, persecución. La batalla cultural tiene que ver con lo que se juega en el conflicto en las calles, donde ellos cada vez que van corren. ¿Sí? Entonces, esa batalla cultural es berreta. Es berreta. Nosotros, los que creemos que los destinos de una sociedad se dirimen en los combates, bueno, pensemos en los combates en sentido amplio, ¿no? Todos los combates quedan, luchas sindicales, una marcha, etcétera, etcétera, la flotilla, ¿no? Tratando de romper el cerco de Israel. Bueno, no es solo, nosotros no nos interesa esa batalla cultural. Eso a lo que ellos le llaman batalla cultural es una forma muy degradada de hacer política, no tiene nada que ver con nuestras tradiciones. Yo no quiero hablar de batalla cultural. No quiero, les quiero disputar eso. Y si para disputar eso tengo que decir que esa idea de batalla cultural es una berretada, lo voy a decir. O sea, por ahí pasa mi posición, ¿me entendés? No estoy diciendo que ellos no nos plantean, ¿no? Una lucha ideológica. Por supuesto que nos la plantean. Sí, muchísimos compañeros de sectores populares les creyeron, los votaron, etcétera, etcétera, y todos los análisis que hemos hecho. Pero yo creo que es un momento de relativa fragilidad del gobierno y hay que darles con todo lo que tengamos, hasta disputarle las palabras que usan. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo. Lautaro. Sí, quería aprovechar que habían hecho alusión los dos a la importancia de este texto como un testimonio de un acontecimiento histórico. Bueno, eso me trajo me trajo recuerdos. Voy a promocionar las entrevistas a Fabiana del valor de lo testimonial en Urondo, que hicimos el año pasado, y en Rodolfo Walsh. Y ahora vuelve a colación esto mismo con Orwell y este libro, ¿no? Que son ya de otra cultura, otra tradición, otro continente. Pero a la vez se me creaba este cruce en el medio de que a la vez los tres estuvieron en combates, digamos, o sea, son lo que está mostrando la imagen atrás. Entonces quería, si podían, ustedes que son estudiosos en esto, darnos un poco más de si hay si dentro de este gran género, si se quiere, que es lo testimonial, hay alguna particularidad o algo que tenga en común de decir, bueno, lo testimonial dentro de una guerra, dentro de una batalla, dentro de, bueno, una trinchera en este caso, y si además nos dan de paso algunas recomendaciones que crean que nos puedan servir en este sentido, además de leer este libro, si haya otros que entren dentro de ese género, también se los agradecería. ¿Cómo va, Lautaro? Otra vez nos encontramos para hablar de eso. A mí lo que me parece, a mí me parece que esa relación que haces es así, en el sentido de esto, los combatientes que hablan de sus experiencias como combatientes, ¿sí? Bueno, hay una... Yo te voy a hablar de lo que yo sé, pero seguramente debe haber otra gente que lo piensa de otra manera. Pero mirá, Josefina Ludmer
que era una crítica literaria argentina, se acuñó un concepto que es el concepto, o sea, ella dice que siempre que relatamos una experiencia histórica, contamos un cuento, ¿sí? Ese cuento a veces es ficcional y a veces factual, ¿sí? A veces lo contamos a través del recurso de la ficción y a otras veces usamos géneros como la crónica, la novela histórica, todas las literaturas que se llaman las literaturas del yo, el diario, bueno, ahí podemos poner muchas cosas, ¿no? Entonces, estas textualidades en primera persona también son un cuento, ¿sí? Es decir, son un cuento no en un sentido ficcional, sino en que uno tiene que, no cuenta uno las cosas tal cual fueron, articula eso en función de la historia, de la ideología, de cómo interviene en ese conflicto. Entonces siempre hay una selección, un recorte y una reorganización. Un montaje, diría Walsh, ¿no? Siempre hay una compaginación de fragmentos que montamos para armar ese cuento. Bueno, tomando esa categoría, hay una autora argentina, tucumana, que se llama Rosana Nufal, que habla de los cuentos de guerra, ¿sí? Toma esto de Ludmer y dice, y habla de cuentos de guerra y de partes de guerra, ¿sí? Cómo hay, según, digamos, el nivel de urgencia qué es eso, la carta por la muerte de Vicky Walsh es un parte de guerra prácticamente, ¿no? Es una compañera, o sea, Walsh ahí cuenta cómo muere la hija en una carta a los amigos, y eso es un parte de guerra. Ahora, lo que hace, por ejemplo, Urondo en La Patria Fusilada, podemos decir que es un cuento de guerra, ¿sí? Porque surge primero, y bueno, y ahí eso es interesante porque, ¿de dónde surgen estos textos? Estos textos no están contados por alguien que se siente en su escritorio. Este texto, este hombre lo escribe luego de participar en una guerra civil. La Patria Fusilada de Urondo surge de las entrevistas que Urondo le hace a sus compañeros de cárcel en Devoto. O sea, están todos presos, son todos presos políticos. Entonces, ya el locus de la enunciación de esos textos está atravesado por esa experiencia histórica, ¿no? Entonces tenés todo este conjunto, ya te estoy nombrando, que es esto, por ejemplo, las cartas a Vicky, La Patria Fusilada, digo, en la tradición argentina, los podemos pensar, ¿no?, como estos testimonios de guerra. Porque, bueno, La Patria Fusilada es una entrevista a los 3 sobrevivientes del fusilamiento de Trelew, ¿sí? Que cuentan primero que te cuentan la fuga, que es muy interesante, ¿no?, cómo hacen eso. Y después te cuentan las consecuencias de eso, ¿no?, de cuando no salió tan bien, cómo fueron reprimidos y el fusilamiento de sus compañeros. Y después, yo me atrevería a decir, sí, que un poco, si querés una genealogía un tanto forzada, pero no sé, es una pregunta, sostengámoslo como pregunta, de última. Hay mucha en Argentina, sobre todo en los últimos tiempos, mucho texto testimonial de los hijos de los hijos de los desaparecidos, hijos e hijas de desaparecidos. Y en muchos sentidos esas son infancias atravesadas. O sea, no sé, la Angelita Urondo se da cuenta que estuvo en el D2, ¿no? Por cosas como que soñó durante mucho tiempo en su vida con esas, ¿cómo se llama? Ventanitas en esa forma que hay en el D2. Bueno, ella soñaba con eso y no sabía que era eso hasta que descubre que es hija de Paco Urondo, ¿no? Y ahí rearticula toda esa historia, la resignifica,
Pero digo, esas infancias, no sé, el otro día leía a Mario Santucho que los padres lo mandan cuando tiene 1 año a Cuba porque saben que si cae lo van a matar también. Y bueno, y él escribe, ¿no? Eso de ser mandado, ¿no? A ser criado por otra gente en Cuba para salvarlo. Digo, ahí hay una modulación también que lo podemos pensar. Digo, yo pienso también, yo no paro de pensar en esto, ¿no? Esos niños esos huérfanos, esos niños que sobrevivan a Gaza, y cuando cuenten todo eso, ¿no? No sé, eso va a ser una articulación totalmente, o sea, que va a significar para la literatura una nueva modulación de lo testimonial, ¿no? Ay, no sé si te contesté la... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta respecto de eso para seguir la idea? ¿Tenés algo para recomendar sobre la guerra de Malvinas respecto de esto? ¿Un texto testimonial, vos decís? Sí. Hay un montón. Yo honestamente no he leído, pero sé que hay. A mí el que me parece como más interesante, que algún acercamiento he tenido, es el de las enfermeras. Las enfermeras que cuentan desde su lugar, pero tampoco me acuerdo del nombre del texto ahora. ¿Me puedo fijar? Bueno, hemos agotado el tiempo, así que antes de despedirnos, primero decirles que si se quieren arrimar un ratito por el stand, pueden arrimarse, pueden compartir un rato con nosotras, con nosotros, hasta dentro de media hora que empieza la última charla de este ciclo que organizamos para la Feria del Libro, que se titula Marx, las mujeres y la reproducción social capitalista, con la compañera Andrea Datri, que viene de Buenos Aires para la ocasión, escritora del prólogo también al texto, y la Ale Siriza, ¿no? Así que, bueno, invitados, invitadas, invitades. Y por favor, un aplauso enorme. Muchas gracias, siempre un placer conversar, discutir.